saludar, el día de hoy voy a hablar sobre micción y regulación. Primero que todo, debemos entender que el aparato urinario se divide en tracto urinario superior e inferior. El superior está compuesto por dos riñones que tras la formación de la orina la conducen por la pelvis renal hacia los uréteres. Por otra parte, el tracto urinario inferior, sobre el que se centrará este tema, por su papel en la fisiología de la micción, está formado por, como podemos ver en esta imagen, una vejiga urinaria cuya misión principal es el almacenamiento de la orina, una uretra que sirve de drenaje de la orina hacia el exterior y dos uréteres que son los conductos que transportan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. La micción es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Se realiza en dos pasos. El primero es cuando la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Esto desencadena el segundo paso, que vendría siendo el reflejo nervioso o también llamado reflejo miccional, que vacía la vejiga o, si esto falla, provoca al menos un deseo de orinar. Aunque el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, los centros presentes en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo pueden inhibirlo o facilitarlo. También existen las fases de la micción, que en este caso vendría siendo fase del llenado y almacenamiento de la micción y fase de vaciado de la micción. Comenzaremos con la fase de llenado, que consta en cuando la vejiga se relaja y va aumentando su tamaño, se almacena cantidades crecientes de orina. La primera sensación del deseo de orinar aparece como respuesta del sistema nervioso al estiramiento de la pared vesical, cuando se han almacenado aproximadamente unos 200 cc de orina. La vejiga puede seguir llenándose hasta acumular unos 350 a 450 cc de orina. La capacidad de llenar y almacenar la orina de forma apropiada exige un esfínter. ¿Y qué es el esfínter? Es un músculo que controla la salida de la orina desde la vejiga. Esto exige un esfínter funcional y un músculo de la pared de la vejiga llamado detrusor estable. También está la fase de almacenamiento, que corresponde a cuando la orina depende de un buen funcionamiento de la vejiga, de los tejidos musculares, del soporte del suelo pélvico, del sistema nervioso y además la persona necesita tener la capacidad física y psicológica de reconocer y responder de forma apropiada a la sensación del deseo de orinar. Por último tenemos la fase de vaciado de la micción, que esta fase corresponde a cuando la capacidad del músculo detrusor de la vejiga, que es el que mencionamos anteriormente, de contraerse de tal forma que fuerce la orina al salir de la vejiga. Además, el cuerpo también tiene que ser capaz de relajar el esfínter simultáneamente para permitir la salida de la orina del cuerpo. La anatomía fisiológica de la vejiga. Es una cámara de músculo liso compuesta por dos partes principales. Primero vendría siendo el cuerpo, que es la principal parte de la vejiga en la que se acumula la orina. Y por otra parte tenemos el cuello, que es una extensión en forma de abanico del cuerpo que pasa en sentido inferior y anterior hasta el triángulo urogenital y se conecta con la uretra. Como podemos ver en la imagen, el músculo liso de la vejiga se llama músculo detrusor. Sus fibras musculares se extienden en todas las direcciones y cuando se contraen pueden aumentar la presión en la vejiga hasta unos 40 a 60 milímetros de mercurio. Luego de la contracción del músculo detrusor es un paso importante para el vaciamiento de la vejiga. Las células musculares lisas del músculo detrusor se fusionan entre sí de manera que existen vías eléctricas de baja resistencia de una de las células muscular a otra. De este modo, un potencial de acción puede propagarse a través del músculo detrusor, desde una célula muscular a la siguiente, para así provocar la contracción de toda la vejiga a la vez.
En la pared posterior de la vejiga, inmediatamente por encima del cuello de la vejiga, hay una pequeña zona triangular llamada trígono. En la parte más inferior del vértice del trígono, el cuello de la vejiga se abre en la uretra posterior y los dos uréteres entran en la vejiga en los ángulos más superiores del trígono. Cada uréter, como podemos ver en la imagen, en su entrada en la vejiga discurre en sentido oblicuo a través del músculo detrusor y después pasa 1 o 2 centímetros por debajo de la mucosa vesical antes de vaciarse en la vejiga. El cuello de la vejiga, uretra, que vendría siendo la uretra posterior, tiene entre 1 a 2 centímetros de longitud y su pared está compuesta del músculo detrusor entrelazado con una gran cantidad de tejido elástico. El músculo en esta zona se llama esfínter interno. Más allá de la uretra posterior, la uretra atraviesa el diafragma urogenital que contiene una capa de músculo llamada esfínter externo de la vejiga. Este músculo es esquelético voluntario, es totalmente un músculo liso. Y el músculo del esfínter externo está bajo un control voluntario del sistema nervioso y puede usarse para pedir conscientemente la micción incluso cuando los controles involuntarios intentan vaciar la vejiga. También tenemos el transporte de la orina desde el riñón hasta los ureteres y la vejiga. Bueno, acá la orina que sale de la vejiga tiene prácticamente la misma composición que el líquido que fluye en los conductos colectores. No hay muchos cambios significativos en la composición de la orina en su camino a través de los cálices renales hasta los ureteres y la vejiga. La orina que fluye desde los conductos colectores hacia los cálices renales estira los cálices e incrementa su actividad de marcapasos intrínseca. También lo que a su vez inicia las contracciones peristálticas que se propagan a la pelvis renal y después a lo largo de la longitud del uréter, forzando así la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. En los adultos, los uréteres tienen normalmente de 25 a 35 centímetros de longitud. Las paredes de los uréteres contienen músculo liso y están inervadas de neuronas y fibras nerviosas que se extienden a lo largo de la longitud de los uréteres, igual que sucede con otros músculos lisos viscerales. También encontramos el reflejo de la micción, que esto es que la micción refleja que es un proceso medular completamente automático. En las paredes de la vejiga urinaria existen unos receptores sensoriales llamados receptores del estiramiento de la pared vesical, que estos captan la presión y el aumento del volumen de la vejiga. Los más importantes son los localizados en el cuello vesical. Estos receptores sensitivos provocan potenciales de acción que se transmiten en los nervios pélvicos a los segmentos sacros S2 y S3, como podemos ver acá en la imagen. En estos núcleos sacros se originan fibras motoras del sistema nervioso parasimpático que terminan en células ganglionares nerviosas localizadas en la pared de la vejiga encargadas de inervar al músculo detrusor de la vejiga. Este arco reflejo se repite durante unos minutos cada vez más para aumentar la presión de la vejiga y se inhibe conscientemente por el cerebro si no se produce la micción. A veces también el cúmulo de reflejos miccionales es tan grande que el impulso nervioso pasa al nervio pudendo, que este es el nervio es el que se encuentra en la región pélvica y que se inerva con los genitales externos de ambos sexos, así como también los esfínteres de la vejiga urinaria y del músculo esfínter externo del ano. Hacia el esfínter externo urinario para inhibirlo. Si esta inhibición es más intensa que las señales conscientes voluntarias del cerebro, ocurrirá la micción involuntaria, que esto ya vendría siendo como la incontinencia urinaria. También tenemos que el control de la micción por el cerebro. La micción puede inhibirse o precipitarse por centros encefálicos que son poderosos centros facilitadores e inhibidores en el tronco cerebral, tal vez localizados en la protuberancia.
varios centros localizados en la corteza cerebral que son sobre todo inhibidores, pero también pueden ser excitadores. El control encefálico de la micción se produce por los siguientes medios. A través de la médula espinal, los núcleos encefálicos estimulan los centros parasimpáticos sacros para que por medio del nervio pudendo relajen el músculo esfínter externo cuando hay deseo de orinar. Además, se produce contracción abdominal y relajación del suelo pélvico, que también esto facilita la micción. A través de la médula espinal, los núcleos encefálicos estimulan los centros simpáticos que producen contracción del trígono y del esfínter externo, impidiendo la micción. También tenemos algunos síntomas miccionales, que esto es cuando se padece una enfermedad del aparato urinario. Pueden existir síntomas desagradables como cuando se orina. Por ejemplo, tenemos la disuria, que es un dolor fuerte o un escozor durante el paso de la orina por la uretra. Este síntoma aislado o junto con alguno de los siguientes definen el síndrome miccional. También encontramos la polaquiuria, que este es el aumento del número de orinas durante 24 horas, generalmente de escasa cantidad. Encontramos también la nicturia, que este es el aumento de orinar durante la noche. La hematuria, que es la expulsión de sangre en la orina. Piuria, que es la expulsión de pus en la orina. Dolor suprapúbico o dolor hipogástrico, que es el dolor en el bajo vientre o en la parte inferior del abdomen cuando se orina. También tenemos el tenesmo urinario, que es la sensación de querer volver a orinar cuando ya recién hizo. El cólico nefrítico, que es un dolor espasmódico originado en la región lumbar que se irradia hacia los genitales externos de gran intensidad. Y también tenemos la anuria o liguria, que es cuando la micción es inferior a 400 o 600 milímetros al día o inferior a 20 milímetros por hora. Si el enfermo está sondado. También tenemos por último los trastornos relacionados con la micción, que estos pueden ser paruresis, que es la imposibilidad de orinar en determinadas situaciones, el síndrome de micción constante, que es el síndrome que lleva al afectado a orinar constantemente en un lapso menor a 10 minutos durante la noche. Y tenemos los trastornos espinales, que esta es la sección espinal por encima de la médula sacra, ocasiona la pérdida del control superior de la micción, conservándose el reflejo, pero de manera automática. La lesión espinal en el segmento sacro produce pérdida del reflejo de la micción, retención de orina con dilatación de la vejiga y micción por rebosamiento, trastorno que se observa por la lesión de un componente periférico del reflejo. Y cerrando con los trastornos de la micción, esa sería mi presentación. Espero les haya gustado.